Videoteca. Presenta. El principio de ritmo. Todo fluye, fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante, una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas, y finalmente en los estados mentales del hombre, y es con este último que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal, y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio, o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares, consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas, y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. Ritmo, todo fluye afuera y adentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas se elevan y caen, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. El gran quinto principio hermético, el principio de ritmo, incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, un movimiento hacia adelante y hacia atrás, un flujo y un influjo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento como de péndulo, una mengua y una crecida como de marea, entre los dos polos manifiestos sobre los planos físico, mental o espiritual. El principio de ritmo está conectado estrechamente con el principio de polaridad descrito en el capítulo precedente. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que el péndulo del ritmo oscile hasta los polos extremos, pues esto raramente sucede. De hecho, es difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después el otro. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la historia de la vida de todas las cosas, y finalmente en los estados mentales del hombre. Los universos son creados, alcanzan su punto bajo extremo de materialidad, y entonces comienzan su oscilación hacia arriba. Los soles brotan al ser, y entonces, alcanzada su cima de poder, el proceso de retrogresión comienza, y trascones se convierten en masas muertas de materia, aguardando otro impulso que despierta de nuevo sus energías internas a la actividad y un nuevo ciclo de vida solar comienza. Y así es con todas las cosas de contorno y forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y entonces de vuelta de nuevo. La oscilación del péndulo está siempre en evidencia. El péndulo oscila de verano a invierno, y entonces de vuelta de nuevo.
No hay tal cosa como el reposo absoluto o la cesación del movimiento, y todo movimiento participa del ritmo. Puede ser aplicado a cualquier interrogante o fenómeno de cualquiera de las muchas fases de la vida. Puede ser aplicado a todas las fases de actividad humana. Hay siempre la oscilación rítmica de un polo al otro. El péndulo universal está siempre en moción. Las mareas de vida fluyen adentro y afuera, de acuerdo a la ley. El principio de ritmo es bien entendido por la ciencia moderna y considerado una ley universal cuando se aplica a cosas materiales. Pero los hermetistas llevan el principio mucho más lejos y saben que sus manifestaciones e influencias se extienden a las actividades mentales del hombre y que da cuenta de la desconcertante sucesión de humores, sentimientos y otros cambios fastidiosos y aperplejantes que advertimos en nosotros mismos. Pero los hermetistas estudiando las operaciones de este principio han aprendido a escapar de algunas de sus actividades por transmutación. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho que mientras que el principio de ritmo era invariable y siempre en evidencia en los fenómenos mentales, había sin embargo dos planos de su manifestación hasta donde están concebidos los fenómenos mentales. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, la comprensión de cuyo hecho les capacitó a elevarse al plano superior y escapar así a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. Sus operaciones consisten en la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental, de modo que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia, y por consiguiente no son afectados. El maestro hermético, o el estudiante avanzado, se polariza en el polo deseado, y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás, o, si preferís, una negación de su influencia sobre él, se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás a lo largo del plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de automaestría realizan esto, más o menos sin saberlo, y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos les afecten, aplican la ley de neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia, y por el uso de su voluntad alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y los sentimientos. Si queréis detenemos y considerar un momento, realizaréis cuánto os han afectado estas oscilaciones del ritmo en vuestra vida, como un periodo de entusiasmo ha sido seguido invariablemente por un sentimiento y humor opuesto de depresión. El péndulo siempre oscila, aunque podamos escapar a ser arrastrados con él. Hay otros rasgos de la operación de este principio de ritmo de los que deseamos hablar en este punto. Es a esta ley de compensación a la que se refiere el Kybalión cuando dice, la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. La ley de compensación es que la oscilación en una dirección determina la oscilación en dirección opuesta o al polo opuesto, uno equilibra o contrarresta al otro. Sobre el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo del reloj oscila una cierta distancia hacia la derecha y después una distancia igual hacia la izquierda. Y la misma ley está manifestada en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, con una oscilación corta en una dirección, no tiene sino una oscilación corta en la otra, mientras que la oscilación larga hacia la derecha significa invariablemente la oscilación larga hacia la izquierda. Esta ley es constante sobre el plano físico, como os lo mostrará la referencia a las autoridades modelo. Y por otra parte, hay otros animales que gozan agudamente, pero cuyo organismo nervioso y temperamento les hace sufrir grados exquisitos de dolor. Hay temperamentos que no permiten sino bajos grados de regocijo y grados de sufrimiento igualmente bajos, mientras que hay otros que permiten el más intenso regocijo, pero también el más intenso sufrimiento. Enseñan que antes de que uno sea capaz de gozar de un cierto grado de placer, debe haber oscilado igual de lejos, proporcionalmente, hacia el otro polo de sentimiento. Sostienen,
Sin embargo, que el negativo es precedente al positivo en esta cuestión, esto es, que al experimentar un cierto grado de placer no se sigue que tendrá que pagar por él con un grado de dolor correspondiente. Al contrario, el placer es la oscilación rítmica, de acuerdo con la ley de compensación, por un grado de dolor experimentado previamente, sea en la vida presente o en una encarnación anterior. Los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua, y como formando una parte de una vida del individuo, de modo que en consecuencia la oscilación rítmica se entiende de este modo, mientras que estaría sin significado a no ser que se admitiese la verdad de la reencarnación. Pero los hermetistas alegan que el maestro o estudiante avanzado es capaz, hasta un gran grado, de escapar a la oscilación hacia el dolor por el proceso de neutralización antes mencionado. Elevándose al plano superior del ego, mucha de la experiencia que les viene a los que residen en el plano inferior es evitada y se escapa a ella. La ley de compensación juega una parte importante en las vidas de hombres y mujeres. Y así es a través de la vida. La ley de compensación está siempre en operación, esforzándose por equilibrar y contraequilibrar, y siempre consiguiéndolo con el tiempo, incluso aunque puedan requerirse varias vidas para la oscilación de retorno del péndulo del ritmo.